Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 28 de junio del 2024. Hemos terminado el primer semestre del año y este es entonces el resumen semanal de los mercados que comenzamos con Estados Unidos, donde vemos que el Standard & Poor's hoy arrancó marcando nuevo récord histórico. Después se fue diluyendo durante el día y cerró un poco más abajo, pero vemos que está ahí muy cerquita de la zona de récord histórico. Al principio de la mañana lo que pensaba era que, bueno, capaz que ayer que se dio ese primer debate, la verdad que nunca entendí bien por qué el debate de ayer entre Trump y Biden, o sea, ninguno de los dos todavía está oficialmente nombrado candidato de republicanos y demócratas. Obviamente que todos sabemos que van a ser ellos. Me parece demasiado anticipado, pero bueno, ahí está. O sea, tuvimos un debate y bueno, parece increíble, ¿no? Parece increíble Trump con los problemas legales que tiene. Parece increíble, sobre todo el caso más increíble es el de Biden, un tipo claramente deteriorado por su edad. Creo que los republicanos lo tienen muy fácil, por eso digo, capaz que esta mañana el Standard & Poor's en récord histórico, capaz que las acciones ya van descontando una victoria de Trump. Y bueno, y obviamente todo lo que podría llegar a significar eso, claramente. Si Trump llega a ganar, bueno, Ucrania puede ser que tenga algunos problemas porque Trump no va a querer seguir financiando a Ucrania para que se defienda de Rusia, con el pretexto obviamente de cuidar el dinero de los estadounidenses. O sea, es increíble porque este tipo de argumentos se pueden sostener desde la izquierda o desde la derecha. O sea, Trump desde la derecha, podríamos decir, estadounidense, nacionalista, puede decir no vamos a utilizar el dinero de los pagadores de impuestos, de los taxpayers estadounidenses para financiar una guerra en la que nosotros no estamos involucrados y encima en otro continente. Y de la izquierda también se podría justificar no intervenir en Ucrania, no enviarle dinero a Ucrania, diciendo que la guerra, no sé, solo sirve para hacer ricos a los poderosos del mundo y para aumentar las desigualdades a costa de soldados que van a morir, etcétera, etcétera. O sea, se pueden encontrar argumentos para justificar, pero está claro de que de ganar Biden seguiría esta política de Estados Unidos de seguir enviando ayuda a Ucrania. Encima ahora justo las cosas están bastante más equilibradas en Ucrania con el paquete de ayuda que ya ha enviado de Estados Unidos y con el compromiso también de la Unión Europea. Y encima Putin cometió el error de abrir un nuevo frente de batalla en el norte por ataques que estaba sufriendo, y encima adicionalmente tanto Estados Unidos como la Unión Europea, o sea, digamos la OTAN en general, le permitió a Ucrania empezar a utilizar las armas que ellos les envíen para atacar territorio ruso, que hasta ahora se lo habían prohibido, con lo cual esto va para largo, va para muy largo. Entonces es una incógnita. O sea, en caso de ganar Biden, se sabe que habrá una continuidad. En caso de ganar Trump, ahí hay una gran incógnita. Afortunadamente parece que Europa entendió que el conflicto es suyo y va a seguir dando ayuda a Ucrania, porque bueno, Trump podría directamente negarse a seguir enviando ayuda tanto en cuestiones de dinero como en cuestiones de armas. Pero es cierto que también que una victoria de Trump, o sea, provocaría que Estados Unidos ejerza un poder blando un poco más fuerte. O sea, el tema de China, o sea, no es lo mismo China intentando por ahí recuperar Taiwán con un Estados Unidos un poco más, no sé, sí, podría decir un poco fuerte, digamos, con Trump de presidente, que con Biden, que claramente se está notando que por lo menos durante el último año no ha gobernado él. O sea, ha gobernado principalmente su secretario de Estado, sus asesores económicos, con Janet Yellen, el secretario de Política Exterior. O sea, eso es otra cosa que por ahí resulta contraintuitiva, pero lo cierto es que el presidente de Estados Unidos tiene mucho menos poder, tiene mucha menos libertad de acción del que realmente creemos que tiene. Tal vez las películas de Hollywood nos hicieron creer por ahí un poco más, pero el presidente de Estados Unidos tiene bastantes contrapoderes. E incluso el mismo Trump, que ya ha estado 4 años en el gobierno,
A lo sumo Trump será recordada, su presidencia será recordada por el paquete de impuestos, o sea, por la baja de impuestos que hubo, que Biden logró revertir un poquito, no mucho, pero bueno, que todavía persiste. O sea que el presidente de Estados Unidos está bastante acotado en su accionar, tiene muchos contrapoderes, o sea, Estados Unidos es un país donde el poder también está bastante descentralizado. Así que, o sea, eso obviamente para nosotros como inversores es muy positivo, porque saber, o sea, pensemos no lo contrario que pasa en Argentina, donde el presidente tiene mucho poder, tiene mucha influencia y la política en Argentina, al ser un país chico, tiene mucha injerencia en la economía y en los resultados que terminan teniendo las empresas. En Estados Unidos uno sabe que ganan los republicanos, ganan los demócratas y mucho las cosas no van a cambiar. Y eso obviamente fomenta la inversión, fomenta la toma de riesgos, como ya lo hemos comentado varias veces, porque vos podés decir, bueno, a ver, estamos en año electoral, yo quiero, no sé, hacer una inversión para construir una infraestructura, no sé, construir un data center para una empresa tecnológica o para alquilárselo a empresas tecnológicas, no sé, vamos a suponer algo que está muy a la vanguardia, muy de moda hoy en día. Yo quiero hacer eso y digo, bueno, o por ejemplo una fábrica de semiconductores, bueno, que ahora hay varias empresas en Estados Unidos construyendo fábricas de semiconductores, cosas que te tardan años en llegar a estar productivas y a empezar a devolver un poco el retorno de la inversión. Entonces uno dice, bueno, pero si gana un republicano, bueno, lo puedo considerar más pro mercado, pero si gana un demócrata, capaz que me sube los impuestos. Y bueno, ya vieron, Biden prometió subir el impuesto de las ganancias del 21, donde está ahora, por lo menos a nivel nacional, al 28, y no pudo hacerlo. Y Trump en su momento quería bajar los impuestos, el impuesto a las ganancias de Estados Unidos estaba en el 35 y él quería bajarlo al 15, típico, obviamente, típico de Trump para después empezar a negociar desde ahí. Es cierto que el impuesto a las ganancias de Estados Unidos estaba desfasado porque en Europa el impuesto a las ganancias es del 25, por lo menos para las empresas, después para las personas físicas es más alto, sobre todo en los países nórdicos. Pero Trump logró llevarlo del 35 al 21 y después de un año de negociación, porque me acuerdo que la ley de rebaja de impuestos de Trump se empezó a negociar más o menos en febrero 2017 y se terminó aprobando en diciembre de 2017. O sea que fue algo, o sea, si nos quejamos acá con la ley de base, con 6 meses de negociación, bueno, la rebaja, la ley de reforma de impuestos de Trump tardó prácticamente un año. Entonces, veremos, o sea, claramente Biden es un tipo que se le nota que no está en condiciones, ya está muy viejo, o sea, ya tiene muchos episodios que parece increíble que los demócratas, no sé, que persistan en esto. Obviamente ya no pueden hacer nada, va a ser el candidato Biden, pero bueno, o sea, pase lo que pase, ya sea que gane Biden o ya sea que gane Trump, no debemos esperar grandes cambios, y eso es bueno para las acciones, porque lo vemos acá en Argentina, no, lo vemos acá, o sea, ¿qué es lo que pasa en Argentina cuando cambian los presidentes? O sea, que cada presidente tiene modelos de países distintos y a la vez, como tiene tanto poder, como, bueno, Argentina es un país que está configurado de esta manera, o sea, los contrapoderes que tiene el presidente, hemos visto gobiernos anteriores tratando de llevarse por delante a otros poderes del Estado, a la justicia, el Congreso funcionando como una escribanía del Poder Ejecutivo. Bueno, eso en Estados Unidos no es así, en Europa tampoco. Entonces eso permite estabilidad, o sea, estabilidad de las reglas de juego. Y cuando hay estabilidad de las reglas de juego, entonces es más fácil fomentar la inversión, porque uno puede tomar riesgo, porque sabe que las cosas pueden llegar a cambiar en el futuro, pero no tanto. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre, pero estamos en año electoral y estamos llegando a la mitad de año y estamos teniendo un año excepcional, o sea, pero excepcional en todo lo referente a rendimientos de acciones, está muy por encima de la media, por eso entiendo que haya gente que se asuste, o sea, que esté ahí con ese miedo a las alturas. Pensemos justamente que, o sea, ya estamos ahí, final de junio, estamos terminando el sexto mes del año y el Standard & Poor's está, pero superando por lejos, todas las rentabilidades, todos los pronósticos. Vieron que siempre a fin de año se les pregunta a los analistas de Wall Street, a los principales analistas de los principales bancos de inversión, a dónde creen que va a estar el Standard & Poor's, o sea, que hagan un pronóstico a ver de cuánto creen que va a estar el Standard & Poor's el 31 de diciembre del año siguiente.
Entonces, obviamente, después se hacen promedios, se ve quién fue el más pesimista, el más optimista, bueno, más o menos. Generalmente hay un cierto consenso en torno, bueno, dependiendo del año, ¿no? Pero en general lo que se nota, que ya lo hemos comentado muchas veces acá, es el sesgo de continuidad. O sea, 2022, o sea, creo que incluso uno lo podría llegar a googlear, 2022 uno va, o sea, año de mercado bajista 2022, pero que termina con recuperación, y si uno veía los pronósticos 2023, obviamente eran súper pesimistas, obviamente que por ahí marcaban una continuidad de la suba, pero en absoluto lo que terminó siendo ese 20 y pico por ciento de suba, 28 más o menos, entre 26 y 28% de suba del Standard & Poor's, y para 2024 el consenso, la mediana, digamos, la observación que estaba en el 50% de las observaciones era 1,4%. O sea, esa era la mediana, o sea, la que acumulaba el 50% de las observaciones, o sea, 1,4%. ¿Cuánto llevamos en este momento? Obviamente, nos falta medio año todavía, puede pasar de todo, pero llevamos prácticamente un 15, o sea, un 14,5 más o menos, o sea, superando, pero ampliamente todas las expectativas. Entonces, se entiende cuando yo por ahí insisto muchas veces que ni siquiera los analistas más prestigiosos de Wall Street, tipos que ganan 6 cifras al año, 7 cifras si le contamos los bonos, tipos que laburan todos los días en esos rascacielos que vemos allá en Wall Street, esos tipos que están ahí, ni siquiera ellos saben qué puede pasar en el mercado. O sea, esos tipos que están ahí, o sea, miren los pronósticos que hicieron. O sea, a esos tipos que están ahí en los rascacielos, en la Torre de la Libertad, esta la que reemplazó las Torres Gemelas, o sea, los bancos de inversión más importantes ahí, que viven en las mansiones ahí en Long Island, en New Jersey, esos tipos les preguntan cómo va a estar el índice de aquí a un año y tiran estos datos que después le erran, pero le erran por mucho, Entonces, y después tenemos gente que vende alertas de trading, o sea, y dicen que son capaces de predecir el mercado a corto plazo. Bueno, son cosas que yo no entiendo. Pero otra cosa que nos marca esto que está pasando con las acciones en Estados Unidos durante este año, es que, según habían dicho, según se decía, las acciones no podían subir con altas tasas de interés. O sea, no era que las altas tasas de interés, el 5 y pico, que claro, como las tasas están altas y van a permanecer altas, eso es un contrapeso para las acciones. O sea, miren dónde estamos ahora. 14 y pico por ciento, casi 15, tocamos el 15% de suba del Standard & Poor's, y más todavía si miramos el Nasdaq. No era que las acciones necesitan que las tasas de interés bajen para poder subir. O sea, de vuelta, no. O sea, las tasas de interés son un componente más, como ya lo hemos mostrado muchas veces, de la evaluación de una compañía. Tenemos la revolución de la inteligencia artificial. Obviamente mucha gente está alertando, cuidado que se puede formar una burbuja. Siempre pasa, por supuesto, y no estamos exentos de que llegue a pasar. Por ahora se nota bastante fundamentos en las compañías, pero recordemos, ingresos, márgenes de rentabilidad y costo de capital. La tasa de interés afecta principalmente al costo de capital, afecta también a los ingresos, por supuesto de manera transitiva, puede afectar también márgenes de rentabilidad, pero de manera bastante indirecta, afecta principalmente al costo de capital. Entonces, si yo tengo empresas tecnológicas que en mayor o en menor medida han tenido ingresos que están creciendo incluso a 2 dígitos, por encima del 10%, y tienen márgenes de rentabilidad que están muy por encima del costo de capital, que en este momento un costo de capital promedio para una empresa tecnológica puede estar entre un 8 y un 9%, sí, más, o por promedio puede estar un 9%, en casos más pesimistas podríamos decir. Imagínense una empresa que esté ganando un costo de capital arriba del 20, con un costo de capital del 9, está teniendo un ROIC bastante alto, ¿no? O sea, entonces esa diferencia es la creación de valor para el accionista, y es una creación de valor bastante amplia. Entonces, estas empresas, por más que las tasas de interés estén altas, crean mucho valor para el accionista, y es la situación que tenemos ahora. O sea, las empresas están creando valor para los accionistas, pero algo muy interesante es preguntarse, bueno, ok, mirá lo bien que viene el año, estamos casi 15% arriba en el Standard & Poor's, estamos más todavía en el Nasdaq. Me imagino
que los inversores estarán celebrando, el mercado estará festejando, nos meteremos en los canales de noticias y estaremos viendo las noticias de las mejores empresas para comprar, un gran momento para invertir en el mercado, los mercados baten las expectativas, y la respuesta es que no, para nada. Para nada, o sea, por lo menos yo no estoy viendo optimismo. O sea, el Standard & Poor's está subiendo 15%. Tengamos en cuenta que el promedio histórico de años electorales es 11,4. 11,4. Entonces, claro, ahí ya me imagino varios de ustedes habrán pensado, uy, entonces ahora lo que resta del año me parece que ya no. Me parece que ya, si el promedio de los años presidenciales, de los años de elecciones presidenciales, es 11,4 y estamos en 14 y pico, y de acá para adelante entonces lo que puede haber solamente es reversión a la media. Y a ver, el año pasado el Standard & Poor's subió 26%. Y acá seguimos, ¿no? O sea, y seguimos como continuidad. Entonces, cuidado con los sesgos, cuidado con andar rápidamente haciendo cuentas mentales, porque parece que eso es lo que le pasa a mucha gente, porque claramente no está siendo festejado este mercado alcista, no están siendo festejados mucho estos récords históricos, están siendo todos puestos en dudas. Y obviamente que ya sabemos por qué, o sea, la razón por la cual se suele cuestionar este mercado alcista, la razón por la cual se suele dudar de que esto vaya a continuar, o sea, de que esto pueda seguir subiendo con lo bien que han performado las acciones durante este primer semestre. La principal causa de todo eso es, por supuesto, el tema de la amplitud del mercado, o sea, la poca amplitud del mercado, o sea, la idea de decir, en resumen, que son 2 o 3 empresas nada más las que mueven el índice. El resto del Standard & Poor's está relateral. O sea, la suba del Standard & Poor's se explica por unas poquitas empresas. Así que esto es una mentira. O sea, esto es una mentira. O sea, son un par de empresas que suben mucho y entonces nosotros nos creemos que todo Estados Unidos está subiendo y que las cosas están bien. Pero en realidad no es así. Esta fiesta se va a terminar en cualquier momento, cuando esas empresas que están subiendo ya no suban tanto, y entonces nos demos cuenta de que esas 2 o 3 empresitas tapaban un mercado que en realidad estaba yendo mal. O sea, estaba yendo mal. Estaban esas empresas, estaban tapando todo el resto del mercado, todas las 497 otras empresas del Standard & Poor's, a las cuales no les está yendo para nada bien, y cuando eso se revele, muchos se van a dar cuenta de que se están equivocando, de que este mercado alcista está con pies de barro, por poner una metáfora, y entonces nos vamos a dar cuenta de que las acciones están muy caras y bueno, bla, bla, lo que siempre se dice. Así que me tomé el trabajo de decir, vamos a desglosar un poco el índice, vamos a ver si es verdad, a ver si son 3 empresas nada más las que están moviendo el índice, y por sobre todas las cosas comparémoslos con el año pasado, porque el año pasado la primera parte del año fue bastante buena y la segunda parte del año tuvo esa corrección fuerte entre agosto y octubre, que podría llegar a repetirse, ¿por qué no? Pero el final del año fue con récord histórico. Y la diferencia es que este año tenemos elecciones, y las elecciones también provocan una cierta incertidumbre. Este año la verdad que parece que la incertidumbre va a ser más baja, porque veremos, a ver, o sea, el hecho de que los dos candidatos sean conocidos y que los dos hayan sido uno presidente en ejercicio y uno expresidente ayuda a que la incertidumbre no sea tan alta. Obviamente que entonces la incertidumbre va a venir por el lado del Congreso, a ver cómo va a quedar configurado el Congreso, porque es cierto que la gente puede, o sea, en Estados Unidos podría llegar a decir, che, yo no voy a votar a este tipo, refiriéndose a Biden, y puede ser que entonces voten completo a republicano, o que directamente decían no ir a votar, y que quede un Congreso muy a favor de los republicanos. Esto sí me generaría un cierto temor, porque va más o menos, porque lo cierto es que Trump, cuando ganó en 2016, tuvo todo el Congreso a favor, tuvo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a favor, pero la Cámara de Senadores con una ligerísima ventaja, muy poquita, y como yo les decía, o sea, en febrero de 2017 presentó la ley de rebaja de impuestos, que tardó un año prácticamente en salir, recién salió en diciembre, o sea, con lo cual puede tener mayoría en ambas cámaras, pero tampoco eso quiere decir que el Congreso se va a convertir en una escribanía como supo pasar en nuestro país, ¿no?
porque sabemos bien que con la Cámara de Senadores las mayorías que tenés que conseguir son más grandes, no es 51 senadores, sino que tenés que conseguir 60, entonces ahí ya se te complica bastante más y tenés que construir más consensos. Entonces, a pesar de que las elecciones pueden inclinarse para el lado republicano, supongo yo que el Congreso quedará dentro de todo equilibrado. Sobre todo lo que me importa es la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Senadores está pensada justamente para ser como la Cámara de enfriamiento de las leyes. O sea, la Cámara de Diputados, por lo menos en Estados Unidos, donde el mandato de los diputados dura solamente 2 años, creo que tienen reelección indefinida, se pueden reelegir la cantidad de veces que quieran, pero el hecho de que el diputado dure solamente 2 años en el cargo y que la Cámara de Diputados se reconstruya por completo cada 2 años, hace que en la Cámara de Diputados estén, digamos, lo presente, ¿no? O sea, que estén representantes. O sea, si hay un representante que surgió el año pasado, una persona que no la conocía nadie y que de repente surgió como líder en alguno de los dos partidos, o como referente de la derecha o de la izquierda estadounidense, esa persona puede ya presentarse a elecciones y capaz que como la Cámara se renueva por completo, puede entrar, por más que sea una persona que no ha sido muy conocida últimamente, pero bueno, surgió y como cada 2 años se renueva por completo la Cámara de Diputados, bueno, es como que la actualidad de la política o la actualidad del pueblo estadounidense, si se quiere, se refleja en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores, como los mandatos duran 6 años, se renuevan por tercios, como acá, como ocurre acá. La Cámara de Senadores está pensada como para enfriar las cosas y que en la Cámara de Diputados se discuta de manera más acalorada y que se discuta más posturas extremas. La Cámara de Senadores está pensada para consensos, para algo más tranquilo, algo más medido, y como las mayorías son más difíciles de conseguir, bueno, se supone que tienen que negociar. Yo apunto, más o menos como ha sido siempre en Estados Unidos, a que por más que gane uno que gane el otro, más o menos el Congreso, sobre todo la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores quede lo más posible equilibrada, y eso va a dar tranquilidad. Y cuando eso se produce, claro, lo que pasa es que hasta que no tenés el resultado de las elecciones, eso no pasa, y las acciones se mueven medio de manera errante, lateralizando o incluso a la baja, porque sabemos que si hay incertidumbre es raro que las acciones suban, por no decir imposible, con incertidumbre. Pensemos en el caso de Argentina, ¿no? Que a medida que aumenta la incertidumbre en algunas cosas, las acciones como que se van quedando. Después vamos a hablar más en detalle sobre Argentina. Pero lo que ocurre en los años electorales de Estados Unidos es que como las elecciones creo que este año son el 5 de noviembre, si no me equivoco, los 2 últimos meses de los años electorales estadounidenses suelen ser muy buenos. Noviembres y diciembres de años electorales en Estados Unidos suelen ser muy buenos. Entonces ahora estamos acá, sabemos que estamos por arriba del promedio histórico de los años electorales, entonces puede haber mucha gente que esté teniendo miedo. Así que me tomé el trabajo como de buscar un poco los números, pero antes de pasar al tema de los números, me parece muy interesante volver a repetir que este contexto es el ideal para los mercados alcistas. O sea, yo quiero un mercado alcista que esté todo el tiempo siendo cuestionado. No quiero un mercado alcista ni en Argentina, ni en Estados Unidos, o sea, en lo que sea renta variable, o sea, en las acciones. No quiero que las acciones suban siendo aplaudidas. Quiero que las acciones suban siendo criticadas, siendo puestas en duda. De esa manera yo me aseguro que la euforia está lejos y que es poco probable de que estemos en una burbuja, que estemos en un contexto donde las valuaciones llegan a niveles insostenibles por los fundamentos de las compañías. Afortunadamente, en Estados Unidos claramente no estamos allí, a pesar de estar en récord histórico, y en Argentina, pero muchísimo menos. Así que yendo entonces a los datos, a ver, como ya les comentaba, la rentabilidad que estamos teniendo en el Standard & Poor's es más o menos del 15%, 14 y pico por ciento, una cifra que supera bastante los consensos de los analistas para diciembre de este año, del año pasado, y bastante también, o sea, supera ya la rentabilidad total promedio histórica de los años electorales, que está en 11,4, pero repito, dado que los años electorales tienen ese viento de cola de caída de la incertidumbre una vez que queda definido el Congreso y queda definido quién es el presidente, es mi humilde opinión de que este difícilmente sea el máximo del año y que por lo tanto ya hayamos llegado tarde para comprar acciones.
Pero bueno, si desglosamos el índice, encontré un lindo informe que explicaba un poco el desglose de, o sea, vieron que a mediados de año suelen aparecer este tipo de informes recapituladores para decir, bueno, a ver cómo estamos en el año, hagamos un resumen un poquito para ver cómo viene el año y compararlo con años anteriores. Encontré que comentaban que de las 500 acciones que componen el Standard & Poor's, 132 en este momento, 132, o sea, no Nvidia, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, no, 132 de las empresas que componen el índice están batiendo al índice, o sea, están venciendo al índice en rentabilidad, o sea, están subiendo más de un 14 y pico % en lo que llevamos del año, y que es bastante similar a la situación que teníamos el año pasado. O sea, el año pasado, para esta altura, para el 30 de junio del año pasado, había 143 de las empresas que componen el índice que superaban la rentabilidad que estaba teniendo el índice en ese momento, que era bastante parecida a la que tenemos ahora. Era 14,2 según lo que veo acá, era 14,2. Así que entonces haremos bien en retroceder un poquito y ver exactamente qué era lo que estaba pasando. Imagínense que nosotros estamos parados más o menos acá. Cuando yo empiezo a mirar el 2023, estoy más o menos parado por acá. Más o menos acá, mediados de junio. Después el índice siguió subiendo hasta finales de julio, y después hizo esta larga, prolongada de 3 meses, corrección de mercado de más o menos un 10%, para después terminar el año acá. Imagínense, terminamos el año acá en récord histórico. O sea, si yo me fijo, y obviamente esto no es predictivo, nada de esto predice nada, pero es como para que tengamos un marco de referencia para los que seguramente están en este momento diciendo, bueno, no será muy tarde para comprar. Bueno, pónganse en el lugar hace un año atrás. Claro, estoy acá metido y digo, viste, efectivamente, era muy tarde para comprar en junio mientras venía esto, en vez de aprovechar esta situación de corrección de mercado para comprar y después capaz que lamentarse porque rápidamente, fíjese con qué rapidez las acciones recuperan una vez que termina una corrección y terminan récord histórico. Pero si yo me fijo, acá estamos en finales de junio y después el índice terminó cerrando el año con un 7% más de rentabilidad, y obviamente que si me fijo el Nasdaq puede ser mucho más. Entonces, de nuevo, para los que piensan por ahí que a esto por ahí ya no le queda mucho margen, miren, nadie sabe, como ya lo hemos visto, ni siquiera los analistas de Wall Street que están allá en los rascacielos de Manhattan saben qué es lo que va a pasar mañana y la semana que viene. Pueden hacer previsiones, esa gente tiene a cargo a doctorados de Harvard, doctorados del MIT, doctorados de Yale, los mejores sistemas computacionales, los mejores servicios de noticias, las plataformas Bloomberg completas, las plataformas que se les ocurra, pero aún así no pueden predecir exactamente qué es lo que va a pasar, y claramente sus pronósticos, cuando salen a hablar en la prensa y empiezan a hablar de qué podría llegar a pasar, sus pronósticos no son para nada más acertados que los que podemos tener nosotros. O sea, de hecho, justamente nosotros, por ser más independientes y porque operamos volúmenes infinitamente más bajos, por ahí tenemos más libertad, y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, acá en acciones argentinas, que las acciones argentinas, o sea, seamos sinceros, o sea, si las tenemos que comparar con acciones estadounidenses, con las mismas categorías con las que se comparan las acciones estadounidenses, tenemos que hablar de small caps, o sea, empresas de muy baja capitalización, o incluso de micro caps. O sea, tenemos algunas middle cap, o sea, sería, a ver, por arriba de los 2.000 millones de dólares de capitalización de mercado, estamos hablando de empresas de mediana capitalización. Ahí podríamos meter a YPF, podríamos meter a Vista Oil, a las empresas más grandes de Argentina. Después, por debajo de los 2.000 millones de dólares son small caps, hasta más o menos, según criterio, o sea, más o menos lo que se acostumbra en la industria, es más o menos hasta, algunos dicen 1 billion, o sea, 1.000 millones de dólares, o incluso algunos dicen 700 millones de dólares, pero más o menos por ahí está el límite entre una small cap y una micro cap. Bueno, no hace falta hacer muchas cuentas para pensar las empresas del panel general de Argentina, o incluso varias del panel Merval de Argentina, califican, o sea,
todas como small caps en su gran mayoría, o incluso como micro cap. ¿Y esto qué quiere decir? Son empresas que van a sufrir mucha volatilidad. Entonces, si ustedes agarran algún libro de small caps, que son empresas que te pueden llegar a generar una tremenda oportunidad de ganancia, pero al mismo tiempo son empresas que son las más riesgosas que hay. En este tipo de compañías, o sea, cuando te fijas en los libros, o sea, hablan mucho de hacer foco en la gerencia, porque en ese tipo de empresas, al ser chicas, la gerencia es sumamente importante. Acá en Argentina tendríamos que estar pensando un poco en la gerencia de Argentina, o sea, básicamente en lo que es la política de Argentina, pero por sobre todas las cosas, cuando hablan de invertir en este tipo de empresas, y por supuesto que eso que están los libros de small caps de Estados Unidos aplica para Argentina, lo que ellos dicen es, una vez que vos hiciste todo el análisis, o sea que en el caso de ellos, por supuesto ni siquiera hablan de la tasa de interés, o sea, dicen no, porque están hablando de micro cap, o sea, la tasa de interés podría tal vez afectarle a empresas más grandes. Obviamente que a las empresas chicas les afecta, pero los factores, cuanto más chica es la compañía, más importa la gerencia, más importa el negocio. Lo que ellos dicen es, vos analizá la compañía, analizá los negocios, analizá los catalizadores de valor, analizá si la compañía está construyendo alguna ventaja competitiva, porque estamos hablando de compañías muy chiquitas, de 500 millones de dólares, o sea, muchas empresas que tenemos en el panel Merval general están por debajo de esa capitalización de mercado. Entonces, lo que recomiendan los libros estadounidenses y los expertos en invertir en este tipo de empresas es hacer un gran análisis, hacer mucho foco en la gerencia, sobre todo en que los gerentes a la vez sean dueños de las compañías, que eso pasa mucho en el panel general, empresas como Lombí, o sea, se me viene justo esa a la cabeza, pero hay varias que cumplen ese requisito, o sea, donde vos inviertas con una persona que es a la vez el dueño de la compañía. Y ellos concluyen diciendo, una vez que vos hiciste el análisis, si vos realmente crees que esta empresa va a crear valor y va a crecer mucho, porque sobre todo cuando las empresas son chicas, lo que más importa es el crecimiento de los ingresos, porque pueden ser empresas que estén perdiendo dinero, pero eventualmente volverse rentables, como pasó con Uber, por ejemplo, o sea, o como casi cualquier empresa que hoy es muy famosa, Airbnb, o sea, cualquiera de estas empresas que durante la década anterior arrancaron chiquitas y terminaron saliendo a bolsa y hoy son empresas bastante grandes. Lo más importante es, una vez que vos analizaste todo, después tenés que comprar, y lo que ellos dicen es comprar y agarrarte a la silla. O sea, comprás y no tenés forma de saber si compraste en el mínimo, si compraste abajo, qué decisiones, o sea, podés tal vez tener más contacto con los gerentes, o sea, en empresas chicas. Acá en Argentina, bueno, más o menos por ahí no pasa tanto, pero podés ir a las asambleas de accionistas, si la empresa es chica, por ahí tenés más contacto, pero básicamente ellos concluyen eso, o sea, diciendo, vos comprás y después aferrate a la silla. O sea, eso pasa con las empresas small caps, que no sé por qué terminé yéndome por semejante tangente, porque esto en todo caso tendría que haberlo dicho cuando hablo de Argentina, pero bueno, volviendo entonces a Estados Unidos, cuando se hace el desglose del índice, vemos que los primeros meses de 2024 no son tan diferentes de lo que fueron los primeros 6 meses de 2023. Cuando miramos y comparamos con 2023, yo les decía que venía subiendo 14,2% el índice Standard & Poor's en 2023 y 219, o sea, tengamos en cuenta de las 500 empresas del índice, en aquel momento 219 de las empresas del índice estaban negativas y 280 estaban positivas. Al día de hoy, y este es el dato que más me interesó, al día de hoy el Standard & Poor's viene subiendo más o menos un 15% en lo que va del año, 14 y pico. Y acá está la cuestión. 182 de las componentes del Standard & Poor's están negativas, 319 están positivas. Anteriormente les decía que 132 estaban batiendo al índice, pero hay otras empresas del índice que no le están ganando al índice, no están subiendo el 14 y pico % que está subiendo el índice, pero están positivas. Entonces, 319. ¿Cuántas había el año pasado? 280. O sea, cuando hablamos de amplitud de mercado, creo que este año tiene más amplitud de mercado que el año pasado. El año pasado había, a esta altura, 280 empresas del índice positivas. Hoy hay 319. Así que, a esta altura del año, hay una amplitud del índice
mayor a la de 2023. ¿Y vieron cómo le fue a 2023? ¿Fue un año malo? No, tuvo una corrección y puede haber una corrección ahora. No tengo idea qué va a pasar. Pero en todo caso, no me gusta. O sea, no me gusta que la gente se asuste por falsos miedos. Al mismo tiempo me gusta que haya falsos miedos, porque cuando la gente se asusta por falsos miedos salen a vender de manera muy apresurada. En algún momento ese falso miedo se revela como tal, y cuando el falso miedo se revela como tal, entonces de repente muchos empiezan a perder el miedo y a decir, che, no, entonces aprovechemos para comprar acciones. Entonces, otra cosa que me interesa mucho es que, tal como vamos ahora en el año, el peso combinado de esas 182 empresas del índice que están negativas durante este año, si yo hago el peso combinado, digamos la porción ponderada de esas empresas negativas del índice, me da un retroceso para el Standard & Poor's del 18,3%. Es muy interesante porque el índice está subiendo 14,5%. Pero si yo agarro todas las empresas negativas del índice y las separo como si fuera un portafolio separado y mantengo la proporción, los porcentajes que mantienen el índice, esa parte negativa del índice está cayendo un 18,3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte negativa se está compensando con la parte más positiva, y entonces el resultado que estoy viendo es principalmente consecuencia o gracias a las empresas que lo están haciendo bien, pero que no lo están haciendo ni mal ni muy bien. O sea, ¿qué quiero decir? Los extremos, cuando uno tiene un portafolio de inversión, los extremos en gran parte se cancelan entre sí. O sea, es cierto que tenemos este año empresas en el Standard & Poor's que están subiendo mucho, pero también hay empresas que están cayendo. Y cuando veo los extremos, digo, bueno, estos extremos se están cancelando. Obviamente que la parte positiva sobrepasa a la parte negativa, por eso estamos teniendo un año positivo. Pero quiero que se entienda de que cuando yo tengo un portafolio de inversión, se espera que haya, o sea, y sobre todo cuando tengo un portafolio de inversión diversificado, yo espero que haya partes del portafolio que lo hagan mucho mejor que las otras. Obviamente, yo por ejemplo tengo en mi portafolio tengo empresas argentinas, bancos por ejemplo, que vienen re bien durante este año, pero después tengo Tesla, que no le está yendo muy bien. O sea, ahora recuperó bastante, pero que no le está yendo muy bien. Entonces, el rendimiento total de mi portafolio va a ser un promedio ponderado de eso. Entonces, tengo partes que le está yendo bastante bien y tengo partes que le está yendo flojo. No debería decir que le está yendo mal, porque no está yendo mal, pero la idea es, siempre te va a pasar eso en el portafolio. Entonces, lo que podés hacer es desglosarlo y tampoco tratar de volverse loco con la idea de, bueno, o sea, quiero en mi portafolio todas empresas que suban y que suban mucho. Bueno, no va a pasar porque hay tantas variables que influyen en el valor de las compañías y que pueden pasar en las compañías que necesariamente, bueno, a alguna le estará yendo muy bien y a otra capaz que no tanto. Lo que importa es que vos entiendas lo que tenés en el portafolio y por qué lo tenés en el portafolio y qué podés esperar de eso. A la larga vas a obtener el promedio ponderado, y los inversores que son capaces de ganarle al índice lo logran porque justamente la calidad, la característica de las empresas que tienen superan a la característica promedio ponderada del índice. Y ya sabemos muy bien que no es fácil ganarle al índice, sobre todo cuando uno piensa más a largo plazo. Entonces, vuelvo a repetir que nada de esto es predictivo, o sea, el hecho de que el índice esté 14 y pico arriba con un promedio histórico para estos años de 11 no quiere decir que ya el índice va a empezar a bajar. No sé si el índice va a seguir subiendo, bajando, no tengo idea de lo que va a pasar. Lo que sí sé, y me importa mucho, es que cuando uno compra buenas empresas, a la larga te va bien, y que en este momento nadie está festejando los récords históricos del Standard & Poor's, así que yo no veo euforia, veo gente preocupada, veo gente hablando de burbuja en tecnológicas, de burbuja en inteligencia artificial. Convengamos que la burbuja.com se dio con empresas que salían a bolsa sin modelo de negocio, o sea, no solo sin ganar plata, no solo sin tener ganancias, teniendo pérdidas, sino que además no sabiendo explicarle al accionista cómo iban a ganar plata. Porque ingresos por ahí tenían, pero sí, todo bien, sí, ingresos puede llegar a tener,
pero yo quiero ganancias, porque el accionista se nutre de las ganancias, no de los ingresos. Y acá la situación es muy diferente. Cuando yo pienso en IA, pienso cuáles son los principales actores de la industria de la inteligencia artificial. Nvidia, por supuesto, pero también Microsoft, también Apple, que está desarrollando sus propios chips, Meta está desarrollando sus propios chips, creo que Amazon también estaba diseñando sus propios chips, o sea, y aparte son empresas que están también invirtiendo mucho en infraestructura. Entonces digo, a ver, estas empresas, ¿cómo está su estado financiero? Ultra sólidos, o sea, están ganando mucho dinero, están con márgenes de rentabilidad muy altos, con ingresos que crecen a doble dígito, ni que hablar, por supuesto, Nvidia, las principales empresas del mercado. Entonces, bueno, si hay una burbuja me van a tener que explicar un poco mejor, porque yo no lo veo. Y al mismo tiempo, que me pasa mucho con los clientes durante los últimos meses, cuando uno trata de especular con el índice, con Estados Unidos, uno generalmente termina peor que si hubiera directamente comprado. Y para eso, por supuesto, no voy a cansar de recomendarles la herramienta de esta página web, The Measure of a Plan, una página canadiense que ayuda a invertir, o sea, te va explicando, por ejemplo, los rendimientos de las acciones dividido por clase de activos desde 1985 hasta 2024, te explica también, por ejemplo, los rendimientos del mercado para que vos puedas ver históricamente, y tiene esta parte de herramientas del mercado, donde está una herramienta que ya hemos visto en informes anteriores, pero que no me voy a cansar de mostrar las veces que yo lo considere pertinente, que es esta del market timing, que aparece aquí una bola de cristal, como queriendo anticiparse. Entonces te permite a vos poder simular un tipo de inversión a lo largo de mucho tiempo en el Standard & Poor's, sin especulación y con especulación. Y vos ahí ves las diferencias. Vos acá te dice, bueno, vamos a suponer que arrancaste con $100 y que todos los meses $100, como para que sea algo realista, para que nadie me diga, ay no, yo no llego a esa cantidad, yo no gano eso por mes, o sea, es algo inalcanzable para mí. Porque también me importa muchísimo que la gente entienda que invertir no se trata de adivinar lo que va a hacer el mercado a corto plazo. Invertir se trata de armar un portafolio de inversión que tenga sentido para vos, para tu tolerancia al riesgo y para tus objetivos de inversión, y después alimentar ese portafolio de inversión, de ser posible todos los meses con una parte de tu ahorro, de manera sostenida y disciplinada a lo largo de mucho tiempo. Porque los números muestran eso, los números muestran que funciona. O sea, pensemos nuevamente, si yo arrancaba, vamos a suponer, porque esto es como muy largo, vamos a suponer que arrancamos en 2004, en aquel momento donde sonaban bandas como Linkin Park, como System of a Down, me acuerdo, aquellas épocas del New Metal, Metallica también sonaba en aquellos años, Argentina estaba ahí ya recuperándose después de lo que fue el 2001, vamos a suponer que yo acá arranco con $100 y todos los meses meto $50. Está bien, en aquel momento en Argentina yo no lo hubiera podido hacer porque los CDRs todavía no existían, recién los CDRs empezaron a tener volumen hace 5 años, un poco más, 7, 8 años, así que no lo hubiera podido hacer, pero bueno, supongamos que existían los CDRs en aquel momento y yo agarraba y ponía esto, y como me da miedo las alturas, entonces tengo dos casos, una persona que el primero de cada mes le pagan el sueldo e invierte el equivalente a $50, que en este momento serán 63.000 pesos, vamos a ver, 65.000 pesos, un poco menos. Supongo yo que la mayoría de la gente que trabaja en relación de dependencia, bueno, 60.000 pesos por mes como para invertir debe tener. Vamos a suponer que en aquel momento existían los CDRs y que uno podía hacerlo en Argentina, y si no, bueno, que se abría cuenta en Interactive Brokers, pero vamos a suponer el caso de una persona que invierte el primero de cada mes y otra persona que dice, no, la verdad que a mí me dan miedo las alturas y yo no quiero comprar en récord histórico porque siento que soy el que está comprando en el máximo y estoy financiando la salida del otro, el que compró más abajo y que está vendiendo. Bueno, listo. ¿Qué vamos a suponer? Que esperás un 5%. Vamos a suponer que acá recién compraste y acumulaste un 5%, o sea, acá que llegó a caer 5%, recién ahí compraste, y que mientras tanto pones tu dinero en una cuenta remunerada que te paga
no sé, vamos a mejorarlo un poco, no sé, 2,5, a ver si puedo ponerlo con punto, tengo que ver si es con punto o con coma, creo que es con punto porque está en inglés. Así que vamos a suponer que si yo lo pongo en una cuenta remunerada me paga 2,5% al año promedio. Uno me puede decir, pero ahora los bonos pagan 5% al año de intereses. Sí, pero hace 5 años atrás pagaban 2% o menos del 2%, 1 y pico. Así que vamos a darle go a la simulación, a ver si sale bien. Y vemos que el resultado es casi igual, habiendo especulado con bajar un 5%. O sea, hay dos cosas que me interesan mucho. Fíjense lo que se acumula, casi $50.000. Casi $50.000 se acumula con esto. El esfuerzo es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? Que no tiene la disciplina para invertir. Porque claramente lo que se muestra acá es que el esfuerzo es poco. No hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para invertir y que te vaya re bien y que acumules capital y que generes riqueza al invertir. Acá estoy hablando de una persona que invirtió $100 en el 2004, arrancó con 100 dólares, compró el SPY, el SPY, o sea, la inversión más estúpida que puede hacer, no estúpida, más sencilla que cualquiera lo puede hacer. Bien sencillo. $100, el Standard & Poor's. Cobro el primero de cada mes, listo. El equivalente a $50 va al Standard & Poor's. Eso es lo que hago, es lo único que hago. Soy un robot. En el medio me comí la crisis financiera del 2008, me comí la crisis europea, la crisis griega, digamos, del 2012, me comí el COVID en 2020, me comí la inflación alta de Estados Unidos y la invasión a Ucrania de 2022, el mercado bajista de 2022, y acá estamos, casi $50.000 de rentabilidad. Y fíjense la persona que especuló con el 5% de baja, menos plata, menos nada, son $200, o sea, la diferencia es mínima. Pero yo calculo que la persona que pensó en, bueno, voy a esperar un 5% para que baje, le dedicó más tiempo. O sea, no quiero decir que perdió tiempo, pero le dedicó más tiempo que el otro. Lo único que hacía era, cobro el salario, listo, pum, compro. O sea, y ni que hablar si esta persona, lástima que acá la herramienta no me lo permite hacer, pero bueno, agradecidísimo estoy de que esto esté gratis para que uno lo pueda usar. Pero imagínense la persona que, no sé, en el año 2012 consiguió un mejor trabajo, en el año 2015 capaz que lo ascendieron y empezó a poder poner más dinero acá. Pensemos, esto muy sencillo, se transformó a lo largo de 20 años y ahí está la clave. La disciplina a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo llegó a tener $50.000, prácticamente $50.000. Y el que especuló con el 5% de baja tuvo menos. Entonces, imagínense eso. O sea, entonces, a la gente que me dice, ay, pero yo no sé porque está todo en récord histórico. Bueno, o sea, mirá esto, mirá lo que te dice la historia. Ni que hablar si acá pongo un 10. Ni que hablar si acá pongo un 10. O sea, digo, no, la persona esperó un 10 en el mientras tanto. Bueno, calculame. Menos todavía. O sea, en vez de 49.000 y poquito que tenía antes, ahora tiene 48.800. O sea, le fue peor. O sea, siguió ganando el que puso la guita, apenas cobró, o sea, nada, o sea, $471 le ganó el que puso el dinero. Entonces, me interesa mucho que la gente entienda esto, porque por un lado entiendo que la gente tenga sus precauciones a decir, che, voy a comprar Standard & Poor's en récord histórico. Te entiendo perfectamente tus dudas. Ahora, cuando vemos los datos históricos, el que hizo eso, che, tengo plata para invertir, listo, comprar el Standard & Poor's. El que hizo eso le ganó al que dijo, no, más vale lo pongo en Mercado Pago, en la cuenta remunerada, que me vaya generando un interés, y cuando baje un poquito el índice, ahí empezamos a comprar. Bueno, ¿qué les digo yo a esa gente? El que hizo eso históricamente perdió plata. No es que perdió plata, ganó menos que el que directamente agarró y compró. Y te lo puedo mostrar con datos si querés. Obviamente que yo acá puedo jugar un poco, extender los periodos de tiempo, extenderlo hasta el año 2000, pero bueno, para que no se me haga largo el video, ya saben, se ven en esta página web y hacen todas las simulaciones que quieren, pero obviamente que van a encontrar periodos en los cuales si yo acá arranco en el año 2000, pongámosle que yo arranco en el año 2000,
y pido un 30%. Y termino en el año, no sé, 2010, o sea, meto dos crisis grandes en el medio, y obviamente que el que esperó 30% de baja, eh, tal vez ganó, porque eventualmente hubo 30% de baja y esa persona acumuló todo el dinero, porque ven que acá esta página es buenísima, porque acá te va mostrando las comparaciones y te va mostrando cómo se iba acumulando el cash, acá cuánto llegó a acumular de cash el que decidió esperar, y te iba mostrando cuánto iba acumulando. Obviamente, si yo de repente digo, voy a esperar un 30% de baja, claro, si vos sabés que en la crisis del 2002, o sea, la crisis.com, de repente hubo como un 30% de baja, sabés que ese límite se va a ejecutar y la persona va a poder invertir todo el dinero que tiene acumulado en cuenta remunerada, por ejemplo, o en plazo fijo, a un valor más bajo, está bien, pero eso es con el resultado opuesto. Lo mismo la crisis financiera del 2008, donde el Standard & Poor's llegó a caer más del 40%. Entonces, la persona que por ahí me dice, no, pero si yo pongo tal y tal año y le pongo acá de un 20 a un 30, el que hizo esta estrategia le ganó al que invirtió todo el tiempo. Sí, pero estás haciendo cherry picking. O sea, estás eligiendo deliberadamente la configuración temporal y la configuración de porcentajes que te conviene a vos para mostrarme que hubo periodos. Sí, obviamente que hubo periodos, pero en general lo que se demuestra es que aquella persona que compró en el momento que tuvo el dinero ganó. ¿Por qué? Porque el Standard & Poor's en general, por lo menos las principales ponderaciones por la propia configuración del índice, está compuesto por muy buenas compañías. O sea, cuando uno compara la configuración del Standard & Poor's en diferentes momentos de la historia, uno va viendo cómo fueron rotando las diferentes empresas, porque justamente los contextos fueron cambiando, las industrias fueron cambiando, y ahora son las tecnológicas y en el futuro será otra cosa, no lo sé. Pero el Standard & Poor's, por su propia configuración, por ponderar por capitalización de mercado, obviamente que va a tener una mayor presencia de empresas muy buenas. Entonces, acá es lo mismo. O sea, si uno arma un portafolio de buenas compañías que uno las entiende y uno puede diversificar y al mismo tiempo entender sus negocios, entender sus finanzas y encima entender su industria, su contexto, uno después se dedica a poner dinero ahí y sabe que en algún momento alguna subirá más que otra, pero el portafolio en su conjunto debería tener un muy buen rendimiento porque uno hizo bien el trabajo previo. Entonces yo insto a la gente a que, si quieren estudiar las compañías, buenísimo. O sea, si quieren zambullirse en la parte cualitativa de una compañía y en agarrar el Excel y en hacer una evaluación, ya saben, en videos anteriores tienen evaluaciones de empresas, se pueden descargar el material de ahí, agarrar el Excel, limpiarle todos los datos que yo les puse, ponerlos de sus propias empresas que ustedes quieren analizar y listo. Pero si no se quieren molestar, bueno, esta estrategia siempre ha funcionado. Ha sido una estrategia, hoy estamos en récord histórico, así que claramente es una estrategia que ha funcionado y que lo único que requiere es disciplina. O sea, no requiere nada mágico, nada sofisticadísimo, nada de modelos que valen muchísimo, muchísimo dinero. No, lo único que requiere es algo muy difícil de lograr, que es la disciplina. Porque te quiero ver, siguiendo esta misma estrategia, te quiero ver comprando en medio de la crisis financiera del 2008. O sea, te quiero ver diciendo, no, yo me comprometí a hacer eso. Y te quiero ver en el pleno COVID comprando y diciendo, no, compro el Standard & Poor's igual, a pesar de que no sé qué carajo va a pasar con el mundo, con este virus que está dando vuelta, que estamos todos encerrados en las casas. Te quiero ver comprando el Standard & Poor's ahí. Bueno, o sea, la persona que tuvo disciplina es la persona que a largo plazo termina ganando. Pero bueno, psicológicamente debe ser muy duro. O sea, después, o sea, lo mismo pasó en 2022. En 2022, ese mercado bajista, como yo lo comentaba en aquel momento, digo, bueno, o sea, le están pegando en demasía a las empresas tecnológicas, sobre todo, como ya les decía, o sea, no salvó ninguna, ni Nvidia se salvó en aquel momento, se ensañaron con Meta, se ensañaron con Tesla, me acuerdo también, pero aquellas personas que compraron, en general, todas salieron muy bien, incluso la propia Tesla, que había caído mucho, subió, después, bueno, cayó por otras cuestiones, pero la propia Meta, que cayó a $100, hoy está en 500. Y ni que hablar a Apple, Amazon también, que habían caído bastante. Bueno, ahí están, la gran mayoría volvieron todas a récord histórico y tuvieron rendimientos impresionantes, siendo ellas mismas empresas muy grandes. Así que si nos tomamos ese trabajo, bueno, pero si no queremos complicarnos, bueno, tener un portafolio diversificado,
de empresas muy buenas siempre resulta. Parece increíble que lo diga porque se cae de maduro, es algo evidentemente claro, o sea, es algo que es autoevidente, pero bueno, a veces uno se olvida y quiere por ahí especular a ver qué va a pasar y se olvida de que en realidad la riqueza se construye siendo disciplinado a lo largo de mucho tiempo, no tratando de pegarle a esa empresa que va a subir 1000% en un día y me va a hacer rico a la noche a la mañana. Eso no existe. Lo que existe es la disciplina a lo largo de un tiempo muy prolongado en un portafolio diversificado de activos de muy buena calidad. O sea, eso a lo largo de la historia, por lo menos cuando hablamos de Estados Unidos, pues sabemos que Argentina ha destruido el valor de los accionistas a lo largo del tiempo. Bueno, eso claramente ha demostrado siempre que ha tenido muy buenos resultados. Así que es una estrategia que afortunadamente acá en Argentina nosotros la podemos seguir con nuestros portafolios, con nuestros CDRs, y que lo único que requiere es eso, es disciplina y disciplina constante, pase lo que pase. Así que pasamos entonces ahora a Argentina. Como ya se me está haciendo largo el video, bueno, han pasado cosas importantes, pero no sé cuánto más puedo llegar a decir que no sepamos. Bueno, vemos eso, vemos que ayer se aprobó, finalmente se aprobó la ley de bases, y bueno, muchos esperaban que el mercado festeje, vimos que no fue así. Bueno, obviamente si los mercados fueran muy predecibles, todos nos haríamos millonarios muy rápido. Y acá obviamente empiezan las explicaciones, que el mercado capaz que se adelantó y una vez o sea, había gente que esperaba el festejo y al no haber festejo entonces decidió salir y vender, como que el mercado está esperando algo más, o sea, creo, a ver, varias cosas. Obviamente que la ley de bases es un hito muy importante para el gobierno de Milei porque es una ley gigante, no es una sola ley, son muchas leyes, es un paquete de leyes que tocan muchos sectores. Lo principal, por supuesto, está el RIGI, está el tema del paquete impositivo, está todo el tema de reforma laboral también. Y la cuestión es que obviamente eso vamos a ir viendo cómo se van implementando los cambios. O sea, no hay un proyecto de ninguna empresa donde esté la gente ya con las retroexcavadoras, con las bolsas de cemento ya preparado para empezar a construir, a que se firme ya el permiso del RIGI. O sea, no, o sea, son cosas que van a tardar más tiempo en implementarse. Por eso a veces uno ve que, o sea, como que anuncian un plan de infraestructura. Suele pasar en Estados Unidos que anuncian un plan de infraestructura, entonces de repente por un día tal vez suben las acciones de empresas cementeras, por ejemplo, o anuncian, no sé, un gasoducto o algo así y aumenta el precio de empresas productoras de tubos de gas, cosas así. Bueno, uno dice, pero no, a ver, que el gobierno lo anuncie no quiere decir que ya estén los tipos ahí ya listos ahí, preparados para arrancar a trabajar. O sea, muchos proyectos que se aprueban después terminan directamente ni aplicándose. Bueno, entonces, con el tema de la ley de bases y del RIGI también vamos a ir viendo a lo largo del tiempo cómo van produciéndose efectivamente los efectos, qué efectos va teniendo en la cuestión laboral, en el tema del blanqueo, porque lo mismo, el blanqueo podría ser una fuente de entrada de dólares, y sobre todo en el RIGI, que sería lo que más podría llegar a impactar durante este año en la actividad económica y en el empleo también. Pero bueno, no es, o sea, no es algo que deberíamos haber esperado para ahora mismo. Y vuelvo a repetir lo que decía recién cuando hablaba de las empresas de Estados Unidos. O sea, si ustedes han empezado el video por este lado porque solo les interesa ver la parte de Argentina, les digo, hace un momento en la parte de Estados Unidos, no sabría decir en dónde, hablé un poco de que las empresas argentinas se comportan, porque efectivamente son small caps, son empresas de muy baja capitalización, con lo cual la volatilidad que tienen las empresas es muy alta. La potencial ganancia que pueden darnos si efectivamente sus negocios se expanden y se aumentan las ganancias del accionista también es muy alta, y tenemos que tener muy en claro qué es lo que está haciendo la gerencia o qué piensa hacer la gerencia. Y en el caso de Argentina, por nuestras características tan particulares, cuando hablo de la gerencia, hablo no sé tanto si sobre la gerencia de la empresa, aunque sí, porque la gerencia de la empresa es fundamental, sino también la gerencia del país, o sea, la gerencia de Argentina, a ver qué es lo que pasa. Y en ese sentido las cosas están bastante claras. O sea, hoy incluso, mientras yo estoy grabando este video, está hablando Caputo. Por lo que he visto, obviamente ratifica una vez más el tema de la emisión cero.
el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro, la baja del impuesto país, pero el mercado claramente está preocupado por el tema de la dinámica de las reservas, porque Milei ya ha sido tajante, y Caputo incluso lo ha repetido, de que no va a haber devaluación, de que la devaluación va a seguir a un 2% mensual, porque, como ya lo ha comentado Arriazu, en Argentina, o sea, como es una economía bimonetaria, tenés que parar la emisión de pesos, pero también tenés que controlar el tipo de cambio, porque si no controlas el tipo de cambio, lo que termina pasando es que la inflación nunca frena. Entonces, Milei ya dijo, o sea, el déficit, el superávit fiscal es innegociable, o sea, el superávit fiscal se va a mantener. Caputo hoy ratifica también tema de emisión cero, que la base monetaria no va a crecer, y al mismo tiempo va a bajar el impuesto país, porque supuestamente se va a amparar en el tema del paquete fiscal, que le va a compensar los ingresos que recibía por el impuesto país, pero el mercado se nota que está preocupado por la acumulación de reservas. Entonces, en mi caso, bueno, como ya lo hemos visto, la gente se asusta. O sea, hace un par de semanas el AL30 estaba en $60 y estábamos todos mirando cuándo iba a llegar a 70. De repente cayó a 51, se pegó un viaje de menos 15%, las acciones también. Y ya la gente preocupadísima, desesperada. Hoy está en 55, ya recuperó más o menos la mitad. Pero obviamente que ya esa memoria ya te genera un condicionante y ya la gente no está tan optimista. Y vuelvo a repetir lo mismo. Yo quiero esto. Quiero que las acciones suban, que los bonos suban también, en un contexto donde la gente esté preocupada, donde la gente esté dubitativa, donde la gente esté cuestionando cada movimiento del mercado con respecto a, ¿será verdad? ¿Esto tendrá continuidad? No estaremos en una burbuja o no sé, en un movimiento que no está justificado. Bueno, quiero eso. Yo quiero estar invertido en Argentina y en Estados Unidos, por supuesto, también en ese contexto. No quiero el 2017 de Macri. No quiero un mercado festejado, celebrado, donde todo el mundo quería estar presente en ese mercado. No, en ese mercado es el mercado donde uno tiene que empezar a salir, porque es cuando efectivamente se forman las burbujas en activos financieros. Ahora bien, las veces que lo tenga que decir, lo voy a decir. Argentina requiere muchísima tolerancia al riesgo, muchísima tolerancia a la volatilidad y mucha paciencia, horizonte temporal largo. Aquella persona que está especulando con el mes que viene o dentro de 6 meses, cómprese otra cosa. Ni siquiera un CDR, le diría. O sea, cómprese una letra, porque un CDR, bueno, capaz que 6 meses sí, puede ser, pero no. Pero no es un título que esté pensado para eso. Obviamente que la liquidez del mercado de capitales te permite especular a corto plazo, pero a corto plazo lo que vas a estar especulando es el azar, no el fundamento. Y acá, por lo menos cuando compramos acciones argentinas y bonos argentinos, estamos pensando en el fundamento, en qué va a pasar con los negocios de las compañías, en el riesgo país de la Argentina. O sea, el riesgo país, al ser nosotros un país ya fronterizo y con un riesgo país tan alto, lo que pase con el riesgo país va a repercutir fuertemente en el precio de las acciones. Esperemos, por supuesto, que de manera positiva. Ya salieron los anuncios de pago de los bonos, porque en 2 semanas pagan cupón. El L30, por ejemplo, o sea, el L30 hoy cuesta 55 y te va a pagar $4.38, o sea, casi un 8% en 2 semanas. O sea, hay ahí una oportunidad bastante grande, me parece a mí. Igual yo prefiero las acciones argentinas, pero si las cosas salen bien, el valor potencial que tienen las acciones argentinas es muy grande. Ahora bien, es a costa de aguantar este tipo de cosas, o sea, tener paciencia y aguantar este tipo de movimientos, las desilusiones. O sea, fíjense que estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de movimientos donde acá de repente te sube 21, acá de repente te vuelve a bajar 21, más o menos. Vemos acá de vuelta, te baja un 15, un 17, acá de repente te vuelve a subir un 20, acá de repente te vuelve a bajar. Bueno, esto es Argentina. Si uno no se aguanta esta volatilidad, compre otra cosa. No sufra en vano, o sea, sin sentido. O sea, si uno compra acá, tiene que comprar pensando en, bueno, ¿qué va a pasar con los ingresos de las compañías? ¿Qué va a pasar con el riesgo país de Argentina, con el costo de capital de las empresas? ¿Qué va a pasar efectivamente con el tema regulaciones, con el tema actividad económica? Porque eso va a determinar los costos de las compañías, y los costos de las compañías van a determinar, junto con los ingresos, los márgenes de rentabilidad. Y los márgenes de rentabilidad van a marcar cómo va a evolucionar el beneficio del accionista a lo largo del tiempo. Yo creo que las cosas se están haciendo bien.
pero nos ponemos demasiado ansiosos en Argentina. O sea, veníamos de una situación crítica todavía. La mayoría coinciden que ya el riesgo de hiperinflación como que ya no está, pero que obviamente, por supuesto, que todavía tenemos riesgos bastante grandes. Sobre todo Milei, que a pesar de haber sacado la ley de bases, sigue sin tener un apoyo político explícito. Puede ser que consiga alianzas temporales en el Congreso con algunos gobernadores, pero claramente no tiene un apoyo explícito de la mayor parte de los gobernadores y de la mayor parte de los legisladores. Entonces su caudal político es frágil y por lo tanto tiene que ser muchísimo más creíble y muchísimo más transparente con la gente que lo votó y con el mercado para que las variables se vayan acomodando poco a poco. Preocupa claramente la acumulación de reservas, así que tengamos en cuenta que esto puede ser algo que va a durar un tiempo. O sea, por supuesto, hay mucho valor todavía en acciones argentinas, en todas las mismas que venimos comentando siempre, o sea, las mismas que comento en todos los informes, así que, bueno, es cuestión de tener presente en qué estamos invertidos, qué podemos esperar a ver, si justamente, si uno cree que las cosas están haciendo bien, bueno, en confiar en que las cosas se van a seguir haciendo bien, porque en Argentina, desgraciadamente, dependemos más de la política que de lo que dependemos de la propia compañía. Cuando invertimos en Estados Unidos, como yo les comentaba cuando hablaba de la parte de Estados Unidos, la tasa de interés, o sea, la actividad económica de Estados Unidos, sí, por supuesto, pero más que nada lo que más te va a determinar el rendimiento de tu inversión es la empresa. Es la empresa en la que estás invertido, el negocio, las ventajas competitivas, la industria, sobre todo la gerencia, y en Argentina no es así. En Argentina tenés que ir seleccionando las compañías por las industrias, por la gerencia puede ser también, porque por supuesto Vista Oil es tal vez la compañía que tiene la mejor gerencia de la Argentina, y la gerencia de Vista así lo ha demostrado, pero en general es como que tenés que ir mirando industrias, o sea, no solo compañías, sino principalmente industrias, y cómo la política argentina va a repercutir en esa industria. O sea, tu tesis de inversión, cuando invertís en Argentina, pasa a ser más eso. No tanto si, a ver, compro este banco, compro este otro banco, porque si la dirección del gobierno va en la dirección de complicar a los bancos, los va a complicar a todos, o en favorecerlos, los va a favorecer a todos. Los mismos las energéticas, los mismos las de utilities, las de servicios regulados. Entonces es como que terminás haciendo un análisis que va más por el contexto que por la propia compañía. Pero bueno, eso es lo que nos ha acostumbrado en nuestro país. Entonces, si nos aguantamos la volatilidad y efectivamente la inflación se sigue estabilizando y se sanea el Banco Central, como es el objetivo ahora del ministro de Economía y del presidente de Bausili del Banco Central, ahora que se aprobó la ley de base, bueno, eventualmente, con la puesta ya en vigencia de la ley de bases, tendríamos que empezar a ver poco a poco el rebote económico, que es la mayor deuda pendiente que todavía tiene Milei, donde todavía no estamos viendo el repunte de la actividad económica. Así que bueno, es cuestión, como ya les digo, ¿compramos bien? Bueno, si compramos a estos precios, si hemos comprado a precios anteriores acciones argentinas, claramente hemos comprado bien. Ahora estamos en la etapa de sentarse y aguantar y hacer fuerza, digamos, para aguantar los golpes que puede dar el mercado, la volatilidad que puede dar el mercado, porque si hemos comprado bien y efectivamente esta situación se encamina, sobre todo la parte política y por supuesto la macroeconómica, eventualmente las empresas se van a recuperar y lo vamos a ver en los balances. No lo vamos a ver dentro de 3 meses, posiblemente tampoco, o apenitas podemos verlo en 6 meses, recién lo podremos llegar a ver concretamente en un año y medio o incluso más. Por supuesto las acciones se van a adelantar y ya lo van a mostrar, pero bueno, claramente ahora todavía la incertidumbre es bastante grande y sabemos que al mercado no le gusta la incertidumbre. Entonces cuando uno está dispuesto a comprar en contexto de incertidumbre, porque tiene indicios, sobre todo en cuanto a la política en la economía argentina, o por estar viviendo acá, tiene indicios de que esta situación puede encaminarse de manera correcta, uno está comprado acá y por eso es que compra a valuaciones muy bajas. Eventualmente, cuando la situación se aclare y los números aparecen, es cuando el mercado argentino puede entrar en esa dinámica como la que entró en 2017, y cuando las cosas se sobreexageran, cuando el riesgo país cae por debajo de los 500 puntos y cuando veamos acciones, muchas empresas emitiendo acciones, bueno, será el momento de ver de tal vez tomar la decisión de salir de Argentina. Estamos lejísimos de eso, así que ahora corresponde básicamente el haber aprovechado para comprar, o si ya estamos comprados, bueno,
tener la paciencia y la tenacidad, los nervios de acero para aguantar la volatilidad que ya sabemos que tienen las acciones argentinas y que por supuesto van a seguir teniendo. Así que bueno, yo me despido entonces por esta semana. Si se quieren comunicar con nosotros pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.